Buenas noches, una vez más, un martes aquí recogido en la casa, desde el territorio libre del reino de Dios, desde la sala de lo que llamamos mi casa, pero en realidad no es mía, es del gobierno y del banco. Del banco porque no le he pagado, y del gobierno porque si no pago los impuestos se quedan con ella, aunque la haya pagado. Pero al final de todo la casa es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Queremos proseguir en lo mismo que estábamos la semana pasada, donde los dejamos, ¿verdad? Vamos a esperar que haya más personas. Yo creo que mientras esperamos eso, a lo mejor mi esposa quiere decir algo, ¿verdad? A ella siempre le ha gustado decir algo. A ver, vamos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy yo soy la técnica, porque Steven está de vacaciones. Si se comete algún error, si hay algún problema técnico, ya saben que llame yo soy al responsable. número 800 llame el teléfono del apóstol, no es mío. Y deje la queja ahí. Pero le damos gracias al Señor. Estamos esperando que algunos hermanos más entren en el chat. ¿Cuánto tenemos? Ok, tenemos 3 personas. Vamos a esperar un momentico que vayan entrando. Diana, mandamos saludos. Le damos gracias al Señor por tu vida y tu fidelidad siempre a la palabra. Maylene, Benes, estamos orando por ti. Sabemos que todavía estás un poco quebrantada, pero sabemos que enviamos la palabra de sanidad y no va a volver vacía. Amén. Que Dios te está levantando y todo va a trabajar para bien y vas a tener más fuerza para todo lo que está delante de ti. Maylene, Jessie, bueno, ¿qué me puedes decir? Ernesto, saludos también. Y Steven dice que someone got a haircut. Y que alguien se corte otra vez, que me parece un pollito. Un pollito. Ok, ya podemos empezar, yo creo, ya tenemos un grupo bueno para empezar. Le damos gracias al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok, bueno. Gracias a todos por haber celebrado el Día de los Padres conmigo, ¿verdad? Queremos seguir donde dejamos el estudio la semana pasada, ¿verdad? Y la semana pasada lo dejamos en el estudio de los diferentes apóstoles, ¿verdad? A través de la Biblia. Es bueno entender la palabra de Dios y tener un sistema de cómo estudiarlo, ¿verdad? Hay varios sistemas. Si uno se dedica a buscar, por ejemplo, un tema, vamos a suponer, uno se dedica a estudiar la palabra amor o el amor a través de toda la Biblia. Okay. Bueno, ese es un sistema sistemático. Okay. Pero el problema sistemático solamente se hace en un sistema. Algo. Después viene el sistema histórico. Si uno se dedica a estudiar, por ejemplo, dónde estuvo Jesús, qué tiempo, cuándo hizo esto, cuándo dijo aquello, pues eso se convierte en lo que se llama un sistema histórico. Ahora, cuando uno une el sistema histórico con el sistema de estudiar un temática, el sistema temático y el sistema histórico, pues falta un sistema de estudiarlo, y el sistema se llama revelación. Y entonces, yo he decidido en mi vida siempre buscar el sistema revelatorio, porque cuando uno encuentra el sistema revelatorio, uno deja detrás otros sistemas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si miramos la palabra bautizo, ¿verdad? Encontramos que la ley llamaba por ciertas purificaciones al sacerdote antes de entrar al lugar santo a hacer su oficio, o al lugar santísimo. Tenía que ser purificado por agua, tenía que lavarse. ¿Verdad? Vemos también purificaciones de diferentes maneras.
dentro de la ley. Cuando Jesús viene, la purificación o bautizo, porque ¿qué es sumergirse en agua? Se practicaba completamente. Es más, afuera del templo existían piscinas hechas con escaleras, una escalera para bajar y otra para subir. Y donde no había espacio para bajar y subir por el otro lado, pues había dos escaleras. Por una se bajaba y por la otra se subía. O sea, dando a entender, se bajaba por la escalera de ser purificado y se subía por la que ya era purificado. Y se llamaba purificación de la carne, se llamaba esto. Purificación de la carne. Supuestamente producía una limpieza en la carne. Pero cuando llegó Juan el Bautista vinieron un sinnúmero de preguntas y un sinnúmero del por qué. Y cuando le preguntaron a él por qué bautizaba, le preguntaron varias personas, le preguntaron varias cosas y a lo mejor ese tema lo dejamos para lo próximo. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Verdad? Y él contestó, no soy. Y eso lo vamos a dejar para las semanas siguientes, que es bueno entender esto. Pero él mismo, Juan, cuando bautizó a Jesús, usó estas palabras. Yo necesito ser bautizado por ti y no tú por mí. ¿Por qué? Porque Juan decía, en verdad yo os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará en espíritu y en fuego. Ahora, cuando vemos, si seguimos la palabra bautizo, vemos que Pedro, el día que recibió el Espíritu Santo, se bautizaron como 3,000. Vemos después diferentes bautizos. Vemos a Cornelio siendo bautizado. Vemos un sinnúmero de personas siendo bautizados, ¿no? Pero esos bautismos eran bautismos para la purificación de la carne, ¿verdad? Se purificaban supuestamente los pecados externos. Okay. Entonces, pero cuando vamos al libro de Hebreos ya, el escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, ¿todos lo tienen? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, nos purificó los pecados por medio de sí mismo. Cuando vemos el libro de Efesios capítulo 5, vuelve y repite algo similar. En el capítulo 5, versículos 25 y 26, nos cuenta de los maridos amar a vuestras mujeres. Y esto es sumamente importante. Ahí no existe, no debo, usted no la conoce, yo, no tiene que ver con, te casaste con ella, ámala. Ella es tu esposa. Pero es que no sabes, aprende, pregúntale a ella cómo quiere ser amada, no como tú quieras amarla. Pero vamos a seguir, ese es otro tema. Ok, dice, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando Cristo amó a la iglesia no como la iglesia quería, sino más allá de lo que la iglesia podía imaginarse. Porque el amar es siempre una acción y no simplemente palabras. Dice, Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Aquí mismo la palabra purificación, una vez más, en el lavamiento del agua por la palabra. Y está hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hebreos también,
Estoy tratando de acordarme, pero a veces no se puede uno acordar de todo. Bueno, Hebreos, ¿qué capítulo? No sé, pero sé que en Hebreos habla de que esta purificación limpia nuestras conciencias de obras muertas. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de los apostolados, ¿ves? Entonces, ese sistema de bautismo, las personas lo siguen. Y como se dedican a estudiar el sistema de la temática del bautismo, pues todavía las personas se bautizan en agua. Y muchas iglesias bautizan a las personas en agua. Y las personas piensan que ser bautizado en agua les hace algo. ¿No? Otras personas dicen que se bautizan en agua para lograr o para entender o para hacer ver al mundo que se convirtieron. Pero si la conversión verdaderamente está basada en eso no es la conversión. La conversión es interna, no externa. Yo no necesito un lavamiento externo. Yo necesito un lavamiento interno. Yo necesito una purificación de la carne. Yo necesito una purificación interna. Mi problema no es externo. Mi problema no es si tengo 5 dedos en la mano, si tengo 4, si tengo 3. Ese no es mi problema. Mi problema es interno. La persona que vive dentro de este cuerpo es el que tiene los problemas. ¿Ve? Y ese es el que necesita ser purificado, ser limpiado, para poder tener la mente de Cristo. Bueno. Diana dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Bueno, ahí lo tiene, Hebreos 9:14. Entonces, vamos a seguir. Entonces, de pronto vemos a un Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguía a los mismos judíos que se habían convertido al cristianismo, los sometía a que confesaran en contra de sus creencias, los empujaba, los atormentaba, les daba golpes, los encerraba en cárceles, todos judíos, todo esto, acuérdense, cuando uno estudia esto uno tiene que entender, los primeros años, muchos años, la iglesia de Cristo fue solamente dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo aún a los discípulos que lo vieron? Bautizarse, morir y resucitar, los oculares. Les dijo que predicar este evangelio en Jerusalén primero, en Judea después, en Samaria después y después al resto del mundo. Y ellos iban por esos 3, aunque tenían problemas con Samaria, ¿verdad? Eran parte de los hijos de las 12 tribus de Israel, eran 10 tribus que se habían ido hacia Samaria, hacia el norte, y habían creado su propio templo, y habían creado sus propios sacerdotes, no conforme a la ley, pero tenían un lugar donde ellos adoraban, porque no querían que bajasen a Jerusalén. Y había una contienda siempre entre ellos, ¿verdad? Cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Jesús fue por Samaria, ¿verdad? Los judíos, los que vivían en Jerusalén y en Judea, no se llevaban con los samaritanos. Llegó allí y los discípulos que le seguían, eso, tenemos que buscar algo de comer. Bueno, vayan ustedes y busquen algo. ¿Dónde vamos a ir a buscarlo? Tenemos que ir hasta, porque no querían entrar en Samaria. Entonces fueron de vuelta al lugar más cerca que estaba en Judea. Y Jesús vino una samaritana y se puso a hablar con ella. Y esa samaritana, Jesús le habló y ella le preguntó, los judíos dicen
que el Cristo ha de venir. Y él le dijo, sí, yo soy. Y fue la primera conversión en Samaria. ¿Okay? Pero Jesús no bautizó a nadie, porque Jesús nunca bautizó a nadie en agua. Jesús nunca bautizó a nadie en agua. Si Jesús hubiera bautizado en agua a alguien, no habría quien nos quitara que nos metieran en una ducha o en un tanque de agua a cada uno de nosotros, ¿verdad? No había forma de quitarlo. Pero Jesús nunca bautizó. ¿Okay? Entonces, he aquí, aunque Jesús abrió el camino en Samaria, pero los apóstoles no se decidieron nunca a ir a Samaria, ¿verdad? No fue sino hasta después en el libro de los Hechos, a ver, en el libro de los Hechos, donde Esteban Felipe va a Samaria, ¿ok? Y las personas en Samaria reciben la palabra del Señor y son bautizados ahí, ¿verdad? Me está pidiendo que diga qué versículo y qué... caramba, tengo que tener todo, no puedo hablar de mi cabeza. Ay, Señor, bendito, a ver. Tiene que estar después del capítulo 6, porque en el capítulo 6, ¿ok? Felipe y Ajá, ok. Ajá. Oye, ustedes me están haciendo a mí trabajar muy fuerte, ¿ok? 8:26. ¿Cuál? Un ángel del Señor habló a Felipe. No, sí, ¿dónde está eso? 8:26. No. 8:26 está muy lejos. O sea, ok, está bien, tienes razón. Ok. Ok, vamos a ver. El capítulo 8, versículo 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era uno de los diáconos que habían sido escogidos. Y durante el tiempo que Felipe estaba haciendo esto, si lee el versículo 3, se da cuenta que Saulo, el cual se va a convertir en Pablo, Saulo era el nombre en hebreo, se va a convertir en el nombre gentil, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Lo bueno que tenía Pablo es que no discriminaba, no importaba. Y los entregaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces, después dice, entonces Felipe, pero los que fueron esparcidos yo por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad, les predicaba el evangelio. ¿Qué pasó? Que en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles, los que estaban en Judea y en Jerusalén, que no querían ir a Samaria, ¿no verdad? Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos que el bautismo sigue siendo una purificación hebrea o judaica, si queremos decir de los judíos, practicada desde el tiempo de la ley en adelante, y que todavía insistiendo, ¿no verdad?, de agregarle esto al mensaje de Jesús. ¿Verdad? Y vemos a Saulo también, que cuando se convierte es bautizado.
Pero Pablo, después de ser bautizado, es rechazado porque era perseguidor de la iglesia. Y cuando Pablo llegó hasta Jerusalén, y cuando aquella, acuérdense, solamente se predicaba en las sinagogas, ¿verdad? En las sinagogas y en el templo, pero en el templo no abiertamente, porque no era prohibido mencionar el nombre de Jesús en el templo. Porque todo el mundo, los gobernantes religiosos, juraban que sus discípulos fueron y sacaron el cuerpo muerto de Jesús o lo enterraron o lo escondieron en algún lugar y que no había resucitado. Entonces, Pablo, después en su camino a Damasco para buscar más personas para llevar a la cárcel, tiene cartas firmadas por los sacerdotes. A todo judío que está practicando el cristianismo tienes derecho de aprisionarlo, de llevarlo prisionero. En camino a Damasco tiene ese encuentro con el Señor. Y se queda ciego por 3 días y hasta que Dios le habla a un siervo y le manda a este siervo a que vaya a donde está él, ¿verdad? Le imponga las manos, se le caigan las escamas que tenía en los ojos y lo bautiza. Mientras eso está sucediendo, a la misma vez está sucediendo que Pedro, ¿verdad? Ahora Dios lo está forzando, acuérdense, el mandato de Jesús a sus discípulos, a los que eran testigos oculares. Predicaréis este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después a todas partes del mundo. Y cuando dijo a todas partes del mundo, le dijo, quiso decir a los gentiles. Y entonces, mientras eso está sucediendo, Pedro está yendo a través de un lienzo que le fue enseñado, ¿verdad? Durante un éxtasis que él tenía de animales inmundos, y Dios le indicaba que comiese de esos, y él le negaba a Dios que iba a comer de eso, hasta que a la tercera vez, ¿verdad?, empezó a entender qué es lo que Dios me quiere decir, y aquel romano Cornelio envió personas a buscar a Pedro, y cuando le tocaron la puerta y vio a aquellos romanos, pues el Espíritu de Dios le dijo, no temas, di con él, porque yo los he enviado. Y fue, y llegó a casa de Cornelio y predicó el Evangelio. Y tan pronto empezó a hablar de Jesucristo, ¿verdad?, sobre los que estaban allí cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otro lenguaje o empezaron a alabar a Dios de alguna manera, que los que estaban con él, ¿ok?, los que estaban con Pedro de la circuncisión, los judíos, se asombraron de que también sobre el resto de las naciones, o los que llamaban ellos gentiles, cayese el Espíritu Santo. Y después que esto sucedió, esto es lo que Pablo dijo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué he hecho? Un estudio sistemático del bautismo, sin entrar con mucha profundidad. Porque si entro con profundidad, va a encontrar que muchas personas solamente se convierten en ecos de lo que escuchan, pero no en personas que reciben una revelación de lo que hablan. En Mateo, el Señor le dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, pero no quiero entrar en eso ahora. Eso fue el mandamiento que se les dio. Pero ellos, donde quiera que fueron, aún el día de Pentecostés, las personas se bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando Felipe bautizó en el nombre de Jesús.
Cuando bautizaron a Pablo, lo bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando bautizaron al romano, lo bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿ve la discrepancia? Sin embargo, bautizan todavía en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo, ¿cómo llegan a esas conclusiones? Alguien lo oyó. Hay personas que oran y dicen al final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Y yo creo que todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno en Jesús. Se cumplió en Jesucristo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero ahora vamos a lo que yo quería ir. Ya hemos visto parte de un estudio de tema. Podemos ver un estudio histórico. Creo que la semana pasada más o menos lo pasamos. Vimos cuando Jesús escogió a sus apóstoles, cuando los escogió como discípulos y cuando los llamó apóstoles. Y estamos viendo históricamente cómo fue avanzando el reino de Dios hasta que llegó Pablo. Cuando Pablo es encontrado en Damasco tiene su encuentro con Jesús, ¿verdad? Él no ve a Jesús diferente a los demás apóstoles. Él no ve a Jesús, sino simplemente sucede esto, de que él lo que ve es una luz, y una luz que casi lo deja ciego al principio y después lo dejó ciego, de lo potente que era la luz. Y él, siendo enseñado por Gamaliel, reconocía que Dios es luz, por lo cual le contestó, no le preguntó a la luz, ¿quién eres, Señor? Esperando que le diese un nombre, ¿verdad? Pero reconociendo que era Dios. Y la luz le habló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a los creyentes, pero en realidad Jesús está persiguiendo a la cabeza, que es mi cuerpo. La cabeza soy yo y ese es mi cuerpo. Estás persiguiendo a mi cuerpo. Cuando alguien nos persigue a nosotros, está persiguiendo a Jesús. ¿Ve? Y Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Entonces, Pablo pasa por muchas cosas, ¿no, verdad? Y al final llega a la conclusión, ¿no, verdad?, de que Dios no quiere que él sea un estudiante temático del bautismo o de las diferentes cosas, no quiere que sea un estudiante histórico de muchas cosas, sino que se da cuenta de algo, que todas estas cosas que pasaron y sucedieron tenían al final un fin revelatorio, algo que no se conocía, algo que estaba escrito, pero no estaba revelado. Los ojos de las personas estaban velados, no lo podían entender. ¿Ve? Y esto que Pablo habló se llamó gracia. Y esa gracia ya empezó, ¿no, verdad?, por el nombre, que es carisma. ¿Qué quiere decir? Inmerecido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia todo aquel que cree en Él es algo inmerecido. Porque no hay duda que todos nosotros sabemos acerca de nuestro comportamiento de que es contrario a Dios y que todos merecíamos la muerte. Pero Jesús no vino a juzgar, sino a salvar. Y esto es lo que dentro del judaísmo no se entendió, que esto no era la ley más Jesucristo, o Jesucristo más la ley, y que para llegar a Jesucristo había que pasar por estos pasos de la circuncisión, de mantener la ley, sino que todo eso estaba fuera, que era inmerecido. Pablo mismo se dio cuenta de que el perdón que Dios le ofreció a él
era un perdón que era inmerecido. No tenía razón ni motivo por qué hacerlo, ¿no, verdad? Y entonces, él habla del misterio, ¿ok? El misterio, no sé. Y en el libro de Efesios capítulo 3, dice esto. Y esto es lo más fuerte que hay, mire, de cómo logra uno hacer que la iglesia empiece a leer, después de conocer ciertas cosas, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Puede leer los evangelios, ¿verdad? Pero acuérdense, todos los evangelios son parte del antiguo pacto, porque están hechos dentro del contexto de que todo el mundo estaba bajo la ley, y es solamente dentro del pueblo el pueblo judío o el pueblo de Israel. Entonces, aunque están en el nuevo pacto, o sea, la parte dividida de la Biblia como el nuevo pacto, pero todos pertenecieron a aquello porque son historia de lo que Jesús hizo, cómo vino, cómo vivió, de qué habló, ¿verdad? Entonces, pero cuando resucitó, ya entonces empieza algo a cambiar, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo viene, se forma la primera iglesia. Y está ya en el libro de los Hechos, está ya en el nuevo pacto, ¿verdad? Y es bueno entender, ¿verdad?, que Dios quiere darnos revelación a nosotros, más que darnos una tarea de tener un conocimiento de hacer cosas en vez de vivirlas. O sea, ¿necesitamos el bautismo en agua? No, no lo necesitamos. Hay quienes pelean con tal de hacernos el bautismo en agua. Y yo digo esto: si Jesús y su sacrificio no fueron suficientes y yo tengo que bautizarme en agua para ser salvo, entonces es una parte de Él y una parte mía. Él no lo hizo todo. ¿Ve? Y si no es así, entonces ¿para qué me bautizo si ya soy salvo? ¿Ve? Muchas iglesias dicen, no, pero eso es simplemente que le enseñas al mundo que te has convertido. Hermano, ¿usted quiere enseñar al mundo que se ha convertido? Cambie su manera de vivir. Deje que el Espíritu de Dios lo cambie. Y cuando ellos vean que usted ya no dice malas palabras, que usted ya dice menos mentiras. ¿Ok? Menos mentiras. No debería decir ninguna, pero todavía. ¿Usted me está mirando? No estoy hablando de usted. Estamos hablando de todos. ¿Ok? Entonces, las personas saben cuando uno cambia. Todo cambia. Lamentablemente es que algunos cristianos se quedaron con el primer cambio y no quisieron crecer más a conformarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se dijeron muchos: dejé de fumar, dejé de maldecir, dejé de beber, dejé de hacer esto, dejé de... Está bien, todas esas cosas están buenas, pero Él no vino para que tú dejases nada. Él vino para darte vida. Y la vida que Él te dio es contraria a la que tú vives. Por lo cual, si empezaste a vivir la vida que Él te dio, la vida que Él te dio no fuma. La vida que Él te dio no dice malas palabras. La vida que Él te dio es muy diferente a la vida que tú tenías antes. Pero te conformaste con el pedacito solo de la nueva vida. Deje de hacer esto. Y Dios quiere que recibas completamente todo, que tu vida dé un vuelco tan grande
que las personas puedan ver a Cristo en ti. No tienes que decirle nada a nadie. Que las personas vengan a ti y te digan, oye, te ves diferente. ¿Qué te ha pasado? Tú no tienes que decírselo. Deja que ellos lo vean. Y cuando ellos lo vean, tú les explicas lo que pasó por si ellos quieren también que les pase. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar del misterio. En el capítulo 3 del libro de Efesios, va a empezar en el versículo 2. Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Está hablando de los gentiles, está hablando en Éfesos. ¿Okay? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Había un misterio escrito que los otros apóstoles no pudieron ver, ni que Pablo había podido ver, pero que le fue revelado ahora. Y este es el sistema que uno tiene que estudiar, el sistema revelatorio, porque Dios hizo las cosas para llegar a donde estamos. Vamos a seguir, versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender, leyendo. Tiene que leer, hermano. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Wow. Usted lee y el Espíritu le abre el entendimiento para que lo comprenda. Y este es el misterio. Mire cuál misterio. Que las naciones, los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio o las buenas noticias, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha dado, me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. La palabra Pablo es pequeño. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Acuérdense, la palabra gentiles significa naciones. Aquí no estamos hablando ahora de una raza. La raza es una sola humana. ¿Ok? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. ¿Sabe lo que es dispensación? Del tiempo. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y cuando la iglesia lee y no entiende, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios tiene un sinnúmero de formas. La sabiduría de Dios no es una sola, tiene muchas. Y lo que Dios ha hecho de aquí tiene que ver con lo otro y tiene que ver con otro. Y todo va llevándonos hacia la agenda de Dios, hacia lo que Dios quiere hacer. Y esa es su sabiduría, cómo lo ha hecho. Porque Dios termina las cosas y después las empieza. Y esa es la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pongan los pies en la tierra. Bien conmigo. Tengo los pies en la tierra. Tengo los pies en la tierra. Para que sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados. Principados. ¿Qué son principados? Príncipes.
personas que están en eminencia gubernamental. Y potestades, ¿qué son potestades? Poderes en los lugares celestiales. Los lugares celestiales. Y todo el mundo piensa que está hablando de ángeles. No, los ángeles no tiene que ver con los ángeles. Ya, yo tengo un versículo aquí que quiero buscar, que es Hechos 13. Libro de Hechos 13, 26 al 29. Hechos 13, 26 al 29. 13 del 26 al 29. No sé. Ok. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿Le está hablando a quiénes? A hebreos, a judíos. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Aquí tenemos gobernantes, principados y potestades. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Vamos a leer ahora lo que Pablo está diciendo, ¿no, verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están en lugares celestiales. Y en lugares celestiales significa que están gobernando. Déjenme buscar otro versículo. No sé si entendió eso, tiene que darle vuelta en la cabeza a eso y que Dios se lo revele. Ok, no, olvídese del otro versículo. Olvídese del otro versículo. Vamos de vuelta. No, me está mirando mal mi esposa porque no le di el versículo, pero son muchas cosas para mantener en la misma mente. ¿Ok? Ok. Pero si leemos el siguiente versículo, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios quiere dar a conocer sus buenas noticias, su evangelio al mundo entero. No solamente para unos cuantos, lo quiere dar a conocer al mundo entero. Y cuando uno se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Y cualquier parte que tú seas del cuerpo de Cristo, tienes una obligación. ¿Ves? Y si tú piensas que tú puedes ser cristiano por tus propios medios y vivir como tú quieras, y vivir sin congregarte, y vivir fuera de una iglesia, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta tarde o temprano que no solo te vas a enfriar, sino que vas a volver a caer más profundo de donde estaba tu caída personal. ¿Por qué? Porque tú eres parte de un cuerpo. Córtate el dedo y déjalo aparte. Se quedó sin movimiento, se quedó inutilizado, ¿no verdad? Entonces, eso es lo que... Entonces, dar a conocer a los principados, ¿no verdad? Mi esposa me mira buscando que yo le dé una escritura. Ay, Señor, bendito sea Dios. Siempre es bueno tener más de una escritura. ¿Ok? Ok. Vamos a ver.
Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 7. No, vamos al versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí tiene la palabra principado. ¿Ok? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ahí tiene la palabra principado, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, Dios quiere dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, a los diferentes gobiernos. ¿Con qué fin? Piense, hermano, piense. Mire, si Dios logra que un gobernante acepte el evangelio y se convierta, ¿qué usted cree que va a hacer? ¿Cómo va a gobernar? ¿Va a escuchar a Dios? ¿Va Dios a hablarle? Hemos tenido aquí en Estados Unidos todo tipo de gobernantes. Algunos que se llaman cristianos, otros que no, otros que esto. Pero ¿sabe qué? Muy pocos verdaderamente han tomado posiciones claras y definidas en cuanto a cuáles son los valores cristianos que nosotros mantenemos. ¿Verdad? Número 1, el aborto. Hoy en día tenemos manifestaciones acerca de las vidas negras valen, ¿verdad? Sin embargo, fíjese, valen, quiere decir que tienen valor. Sin embargo, hasta hoy en día, hasta el principio de este año, 18 millones de niños negros fueron abortados. ¿Valían las vidas negras esas? Wow. Entonces, hay una mentira bien grande en lo que se está haciendo y una manipulación muy grande en lo que se está haciendo. ¿Verdad? Los 18 millones de esos niños sí valían, porque eran seres humanos creados por Dios y que iban a hacer algo en la sociedad y que iban a hacer algo por Dios. ¿Ah? Entonces, tenemos que a veces darnos cuenta de que para ser cristiano uno tiene que definirse cuando llega a la política sobre qué candidato voy a elegir. ¿Quién se acerca más a los valores cristianos que yo tengo? Y el que se acerque más a los valores cristianos que yo tengo, por ese debo y tengo la obligación de votar. No puede decir, no voy a votar por él porque no me gusta, no voy a votar por aquel porque no me cae bien, no voy a votar por aquel porque no es lo que yo quiero. Tienes que votar. Si eres ciudadano de este país, tienes que votar. Es un derecho que Dios te ha dado, es un derecho que el país te da. Y si tú no eliges a alguien que está en contra del aborto, entonces tú eres participante de no haber votado. Y como no votaste, es igual que decir, voté por el que le gusta el aborto. Perdón, es que termine la elección así, pero es necesario que entendamos que toda vida que Dios ha creado tiene valor. Todas las vidas tienen valores. ¿Verdad? Y que nos toca a nosotros, la iglesia, crear el valor humano dentro de la sociedad. Y empieza por la familia. Por la familia. El corazón del cuerpo humano
es el que mantiene a las personas vivas. El matrimonio en la sociedad es la que mantiene la sociedad viva. La familia es la que mantiene la sociedad sana. Son cosas que hay que estudiarlas. Pero bueno, tenemos que Pablo llegó y Pablo dice algo en 2 de Corintios, y con eso vamos a terminar. En 2 de Corintios, no es 2 de Corintios, no. ¿Será segunda? ¿Será primera? No sé, lo vamos a ver, me quedan unos minutos. Hermano, yo quiero que usted estudie, que usted aprenda, ¿ok? Que usted sepa. Bueno, en realidad no lo encuentro. Ok. Pero le voy a decir lo que dice. Bauticé a algunos. Bauticé a algunos. Pero Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. Porque en la predicación del Evangelio es donde está el poder de Dios. Lo que parece locura para muchos es poder de Dios. Y su poder está en el Evangelio. Hermano, empieza a leer a Pablo. Empieza a buscar las grandezas de Pablo. Porque en Pablo va a encontrar la revelación. Y entonces ya no va a estudiar la temática por temas o por historia, sino por revelación. Y en la revelación va a encontrarse quién es usted. Usted es hermano de Jesucristo. Usted está ya resucitado, lo que no se ha dado cuenta. En usted existe todo lo que es Dios, está dentro de usted. Y tengo que ir rompiendo barreras en su mente continuamente hasta que usted verdaderamente se vea en un espejo y vea la cara del Señor en usted, creciendo y siendo llevado de gloria en gloria en gloria continuamente. Dios lo ama, lo amamos. Y quiero hablar por usted. Si usted nunca ha recibido a Cristo, pues este es un tiempo para recibirlo. Si lo recibió y se ha salido del camino, mire, acuérdese de la palabra arrepentir, significa volver al camino. Yo muchas veces, especialmente cuando manejo sin mi esposa, me falta. No que ella me haga falta. Pero a veces las direcciones soy un poco entretenido y me pierdo. ¿Verdad? Pero después que me salgo del camino a donde voy y me pierdo, regreso al camino. Y arrepentirse, regrese al camino. Dios lo quiere en el camino porque es en el camino donde Dios le puede enseñar grandes cosas. Recuerde, somos lo que Dios ha hecho en nosotros y no lo que nosotros pensamos que nosotros hemos hecho. Que el poder, la gloria, la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo, el gran Padre de todos nosotros. Amén. Amén. Hasta la próxima.